La CNN me invitó reiteradamente a una entrevista de varias que estaba haciendo aquí. Yo me di cuenta que lo que querían era tener a alguien que representase a los sectores no neoliberales. La mayoría de los entrevistas tenían ese sesgo. Tuve una mala experiencia en el pasado, consideré a la CNN un montón de basura periodística. Pasó el tiempo y de la insistencia, debilidad de carácter, no sé cómo llamarlo, terminé aceptando ir a hacer la nota. Fui ayer a La Biela, donde estaban haciendo la nota. Muchos medios están mintiendo respecto a que hubo una ¿cómo se llama cuando te agreden? Escrache. Un escrache. Un escrache me parece que es algo diferente, aunque un tipo con un aliento a alcohol insoportable discuta en el baño, en el mingitorio, diciendo algunas cosas horribles que uno deja pasar. Hasta que después se fue. Pero se puso pesado desde la vereda y algo dijo. Nunca llegó a estar otra vez cara a cara. Pero Carlos Montero, el periodista de CNN, pensó que eso iba a provocar seguramente una cierta atención mayor en la nota y él puso lo que no vio, porque él estaba sentado conmigo y el tipo nunca más entró a La Biela después de habernos visto en el baño. Y desde la calle gritó algunas cosas, alguien de producción intentó calmarlo y así terminó la historia. Algunos portales buscan, parece mentira que recorran ese tipo de camino, mucha miseria. Pero eso no importa tanto. Lo triste es que la nota que le di a la CNN, que eran 15 minutos con un corte, transcurrió bien, con un tipo muy caballeresco en las preguntas. Así me pareció durante todo el desarrollo y así me había parecido siempre cuando yo lo veía. Al final de la nota, indudablemente inquieto porque a esta altura no es fácil acorralar a ciertas personas con las preguntas. Yo respondí lo que quería. Él, en una jugada final para estigmatizar lo que yo estaba diciendo sobre los medios de comunicación, sabe usted lo que digo, me hace esta pregunta. Para finalizar, me van a matar en Atlanta porque ya me están diciendo de ir a la pausa. Víctor Hugo, me decía una persona que trabaja contigo, colaborador nuestro, Pedro Brieger, espero que no te enojes con él. Me dijo, Víctor Hugo está obsesionado con Magneto, Víctor Hugo está obsesionado con Clarín y eso muchas veces a Víctor Hugo no le permite ver las cosas. Te lo dice un amigo y espero que no te enojes con él. No, pero... ¿Estás obsesionado con Magneto? ¿Estás obsesionado? Bueno, la pregunta, por supuesto, tiene el deseo de estigmatizar. A partir de que uno lo ubican en determinado lugar, todo lo que dice, todo lo que piensa, está condicionado. Este es un estilo... Y yo me enojé mucho con Pedro, querido Pedro. Buenas noches, Víctor Hugo. Me enojé enormemente porque a esta altura la pelea con estos tipos de Clarín, con un mafioso como Magneto, con un Al Capone que en vez de balas y como revólveres, como veíamos recién, tiene diarios y canales de televisión y pistoleros mediáticos que son capaces de hacer cualquier cosa con el honor de la gente. Al Capone los mandaba a matar, Magneto les mata el honor. Magneto va contra lo más sagrado que hay de las personas, lo hace todos los días. Y tiene gente que lo hace. Y la pelea viene de 25 años, me ha costado carísimo. Trabajos, dineros. Ese borracho que en el bar, en el baño, en vez de hacer lo suyo tranquilo y partir, tenía necesidad de decirme un insulto. ¿Qué hago yo frente a un insulto? Peleo, él o yo terminamos lesionados. Si el tipo termina lesionado, imagínense lo que los medios son capaces de hacer cuando tomaron los gritos de un borracho. Es una gran cobardía atacar a una persona pública porque el tipo está indefenso. Yo estaba indefenso. Pero lo que pasa de grave es que era mentira lo que dijo Montero. No, en la entrevista con Pedro Brieger, Pedro no había dicho eso que él me planteaba para poder estigmatizarme en la nota. Él mismo lo aclaró después, que Pedro, dolorido por lo que yo había dicho, que por supuesto por estilo no es demasiado suave, en la aclaración que reclamó, motivó que se publicase este tuit por parte del periodista. Les aclaro que Pedro Brieger no mencionó a Víctor Hugo Morales en entrevista en Café Argentina, que así se llama. Pedro, hay un lugar en el que mis exageraciones me ponen muy incómodo respecto al trato ofrecido. Vos entenderás que frente a esto que pasó también la indignación mía era muy alta. Quiero borrar el episodio.
Yo acepto tus palabras siempre, Víctor Hugo, primero por el respeto que te tengo. Hay gente, no solamente acá, en otros países, que cree que vos y yo hacemos periodismo desde el kirchnerismo y no entienden que hay una evolución histórica. ¿Y quién no recuerda tus batallas por el fútbol antes de que existiera políticamente? La palabra Kirchner, yo creo. Exactamente, que no existía. Antes de que conociéramos eso. ¿Y cuántas veces uno ha tenido que explicar? Pero hace 20, 25 años que está con este tema. Y yo creo que la cuestión que te plantearon a vos tiene que ver con una visión que hay en muchos países del norte principalmente, pero también algunos colegas periodistas que creen que todo se debe a una cuestión personal, como si no hubiera cuestiones políticas. Cuando vos criticabas lo del fútbol hace 20 o 25 años, no era una cuestión personal tuya, era una cuestión política, claramente política. A mí en el diálogo que tuve con Montero, porque yo le aclaro a los televidentes, yo hace 3 años que soy columnista de la CNN, una vez por semana tengo una columna, sin ningún problema, digo lo que digo, y de hecho con él hablé también de América Latina. Y me están pegando porque dije que Venezuela no es una dictadura, muchos están diciendo que estoy loco por decir eso. Ahora, hay una cuestión de estigmatizar también, de decir, esta polarización solamente se da en nuestro país, en la Argentina, este odio personal, periodístico. Y yo en la conversación que tuve con él el miércoles le digo, pero un momento, Carlos, en Estados Unidos, el Washington Times y el Washington Post, que patean para lados completamente diferentes, representan la misma polarización que en la Argentina. El Washington Times subrayó una y otra vez que Donald Trump fue a Luisiana después de las inundaciones porque apoya a Trump y puso fotos de Barack Obama jugando al golf. El Washington Post no haría una cosa así, más bien todo lo contrario. Porque la polarización política, periodística, también se da en Estados Unidos. Cosas que se han dicho de Obama en Estados Unidos. La cadena Fox. Le han negado hasta el hecho de haber nacido en los Estados Unidos. Pero Pedro, dijo, una cuestión dame la más. mano. Por supuesto, un abracito. Sabemos dónde estamos parados, creo que todos sabemos dónde estamos parados. Mira, gracias a Dios, sentados. porque no me gusta perder amigos y mucho menos por un error conceptual de mi parte. No pasa nada. ¿Hablamos de Bolivia? Hablamos de Bolivia porque ayer a la noche, ahí sí pasó algo realmente triste y penoso. Bolivia es uno de los países más ricos del mundo de minería. Toda la historia de Bolivia tiene que ver con la minería desde la época de la colonia. El zinc, el plomo, el estaño, la plata, el salar de Uyuni, la mayor reserva de potasio y de litio. Vamos a ver un pequeño informe para ubicarnos donde estamos parados respecto a lo que pasó ayer. Estamos viviendo unas horas de mucha impotencia, de mucho dolor. La muerte de nuestro compañero, hermano viceministro Rodolfo Villanes. También ha habido el deceso de mineros. Es producto de la intolerancia de los extremos. Los cooperativistas hicieron una serie de declaraciones mediante las cuales reconocían que tenían secuestrado al viceministro, aunque utilizaron un término más dúctil, utilizaron la palabra retenido. Lamento mucho que algunos dirigentes y algunas cooperativas o empresarios disfrazados de cooperativas engañan a la verdadera cooperativa minera. Hermanas y hermanos, la prensa duele mucho lo que pasó con el hermano Villanes. Esperamos que autoridades respondan, autoridades que tienen que dar con la investigación, den con autores. No solamente son autores materiales, autores intelectuales. De la irracionalidad de algunos sectores mineros que lamentablemente en una actitud absolutamente fuera de lugar han rechazado una ley. Bolivia es un país que privilegia el derecho de los trabajadores. Somos un Estado que hemos trascendido en los últimos años, en los 10 últimos años, para poder favorecer a sectores también históricamente olvidados. Y esta ley lo que hace es reconocer el derecho sindical en las cooperativas mineras. Esta ha sido la reacción irracional,
fuera de cualquier lógica. Debemos señalar que anoche, por instrucción del fiscal general de la República, se trasladó una comisión de fiscales hasta la región de Panduro, donde fue asesinado el viceministro Illanes, y hasta esta madrugada se ha conocido de manera extraoficial que más de un centenar de personas han sido detenidos en relación a este asesinato. Todavía no queda claro, Víctor Hugo, qué es exactamente lo que pasó. Sabemos que mataron al viceministro del Interior. Ya hace más de 15 días que hay protestas y bloqueos de los cooperativistas, que seguramente a la senadora que nos está escuchando le vamos a poder preguntar mejor. Sí, está en línea la senadora Adriana Salvatierra y te invito, la saludo. Senadora, muy buenas noches y la dejo con nuestro especialista Pedro Briguer. ¿Qué tal, senadora? La primera pregunta es, ¿cuál es el contexto, cuál es el problema con las cooperativas en un país que tiene una historia de minería extraordinaria y donde Evo Morales, desde que llegó al gobierno, ha tratado de que el dinero que se recauda se reparta entre el pueblo? Bueno, muy buenas noches, gracias por tener iniciativa de hacer este contacto. Muchas gracias por la solidaridad que nosotros hemos recibido como pueblo boliviano, no solamente desde Argentina, desde toda América Latina, en uno de los momentos probablemente más duros que hemos sufrido en la historia de nuestro proceso de cambio. El conflicto básicamente inició porque los cooperativistas mineros, quienes tienen concesiones para la explotación de determinadas minas que por constitución política pertenecen al pueblo boliviano, son manejadas desde el Estado boliviano, iniciaron un proceso de movilización en rechazo al derecho a la sindicalización de trabajadores que en este momento se encuentran operando en minas a cargo de cooperativas mineras. Resaltar que el derecho a la sindicalización es un derecho constitucionalizado en el artículo 51 de nuestra Constitución Política del Estado, y la ley lo que buscaba era garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores a el organizarse, sindicalizarse y continuar en la lucha efectiva por sus derechos. En el marco de eso se inició un proceso de revisión de la normativa, misma que fue modificada en Cámara de Senadores en consenso con los cooperativistas mineros y su dirigencia. Sin embargo, posterior a eso, de forma inexplicable, anunciaron nuevamente una movilización, bloqueo de las carreteras principales, y un día antes de eso nos envían un pliego petitorio que no solamente solicitaba el impedir el derecho a la sindicalización de los trabajadores, sino también buscaba el promover la inversión privada nacional e internacional sobre las minas que en este momento están siendo concesionadas a los cooperativistas. Cerca de 31 empresas se han registrado, entre esas también, entre el listado de esas empresas está la empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente que ustedes recordarán en 2003 fue el artífice de una represión de más de 60 muertos en Bolivia, quien privatizó nuestros recursos naturales, quien instauró el neoliberalismo en Bolivia, y frente a eso, efectivamente, se trató en todo momento de instalar el diálogo por parte de nuestras autoridades nacionales. Sin embargo, los cooperativistas han continuado con las medidas de presión, han continuado con el bloqueo de carreteras, y frente a la imposibilidad de tránsito que existía para el pueblo boliviano en las avenidas y carreteras principales, la policía se hizo presente e incluso producto de ello hubieron más de 40 a 60 policías heridos. Senadora, le agradecemos estas aclaraciones que nos permiten acercarnos un poco más a un episodio tan confuso y tan doloroso, y por supuesto volvemos a expresar nuestra absoluta solidaridad con Evo y con el pueblo boliviano. Muchas gracias y seguramente la próxima semana volvemos a conversar cuando esté todo bastante más claro. Muy amable, senadora. Me gustaría agregar dos elementos. En primer lugar, cuesta entender
que Evo Morales esté en el gobierno y haya mineros, una fuerza social que en principio debería apoyar a Evo Morales, estén en la oposición. Hay sectores radicalizados en Bolivia que no están de acuerdo con Evo Morales, que han cortado muchísimas oportunidades, rutas, pero acá aparentemente es un tema muy complejo. Leí la Constitución, la reforma, es muy complicado entender lo de las cooperativas, pero lo que se plantea es que las cooperativas, desde el gobierno, se dice, no puedan tener negocios privados con empresas transnacionales, que es lo que los cooperativistas quieren tener. Pero uno de los problemas que ha tenido también Evo Morales, y te diría, Víctor Hugo, que casi todos los gobiernos progresistas en la región, es que cuando tienen que dispersar una movilización, también reprimen. Y hubo 2 muertos en el desalojo de las rutas. Entonces, los gobiernos progresistas tampoco han encontrado la vuelta de cómo hacer para desalojar de la ruta a gente que protesta. Evo Morales criticaba antes, cuando él cortaba las rutas, de la brutalidad policial, y no logran revertir esto. Gracias, Pedro. Gracias a vos, Víctor.